Buenos días a todos otra vez. Damos gracias al Señor por otro domingo más que podemos reunirnos por este medio, a pesar de toda la situación y circunstancia que está afrontando no solo nuestro país, sino todo el mundo. Todas las iglesias en el mundo están en la misma situación, aunque hay algunas excepciones donde ya se pueden reunir. Seguimos orando por ese momento para nosotros estar otra vez juntos y disfrutar del tiempo de comunión en una reunión presencial, pero mientras tanto, sigamos nosotros amando a nuestro Señor, creciendo en su palabra. Tenemos todos los recursos disponibles para estar animados, para estar fuertes, para aumentar nuestra fe, para crecer en nuestro amor, y damos gracias a Dios porque nuestra iglesia ha mostrado ese aspecto cristiano de estar pendientes unos por otros en sus necesidades, en sus momentos difíciles. Hemos podido llegar hasta nuestros hermanos con apoyo, con ayuda, y esto es un aliento también que como iglesia podemos estar disfrutando en crecer en el amor unos con otros. Y justamente la carta que estamos estudiando tiene que ver con esto, ¿verdad? De formar una iglesia, el cuerpo de Cristo, enfocándose en la venida de su Señor y teniendo en cuenta todos los principios cristianos, bíblicos, y ponerlos en práctica en su diario vivir. Y finalizando la carta en el capítulo 5, nuevamente vuelve a enfatizar ese hecho. Era el tema principal de la iglesia de los tesalonicenses, de la venida del Señor. El regreso de Cristo era para ellos ya inminente, era cierto, era verdad. Ellos estaban esperando la venida de Cristo de una manera muy seria. Y nos impresiona realmente que en esas pocas semanas que estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica, él se dedicó mucho a enseñarles acerca del regreso de Jesucristo. Ellos tenían bastante conocimiento, instrucciones acerca de la venida del Señor. Por eso en toda la carta, varias veces el apóstol Pablo decía esta frase: y vosotros sabéis, porque vosotros sabéis, porque vosotros sabéis. O sea, ellos ya habían aprendido estas instrucciones, y anticipando la venida de Cristo, hacía que ellos se entregaran al Señor en todos sus aspectos de vida, práctica. Para ellos realmente la venida de Cristo era inminente. Entonces, por eso vivían una vida desarraigada de lo terrenal, de lo material, aunque atendiendo sus aspectos también financieros y aspectos de vida terrenal, no descuidando tanto de eso, pero sí con un enfoque equilibrado de la venida del Señor, y al mismo tiempo mostrando calidad cristiana, mostrando el amor de Cristo, tanto a incrédulos como entre ellos mismos como cristianos. Era una iglesia modelo. Y la causa justamente es por la expectante venida del Señor Jesucristo. Ellos tenían en mente, presente, era un tema que conversaban ellos a diario, estaban ahí expectantes a la venida de Cristo. Y eso yo creo, hermanos, que es lo que hace que un cristiano viva para la eternidad y no para lo terrenal, que es temporal, ¿verdad? Entonces, es una gran lección para nosotros. Termina este capítulo con varios principios básicos, otra vez, que desafía a la iglesia que está esperando, expectante la venida de Cristo, que tiene que prepararse. Entonces, por eso el título que me toca a mí en este pasaje, después de la primera parte que nos dio el hermano Alex, y a propósito, muchas gracias, hermano Alex, por transmitirnos justamente el deseo, el corazón de Dios. Este es el deseo de Dios, de que la iglesia ame su venida, que la iglesia muestre su amor por su venida, viviendo una vida en santidad, viviendo una vida en entrega. Y por supuesto, aquí se encuentra también el desafío de considerar si realmente nosotros estamos en la fe, si realmente somos salvos, porque si somos salvos y Cristo reina en nosotros, entonces nuestra expectativa, nuestro deseo de la venida del Señor va a ser cada vez más fuerte, más intensa, y nos va a llevar a una vida de entrega,
de coherencia de lo que decimos ser y de lo que hacemos. Entonces, fue muy clara la presentación, la exhortación también de Dios a través de nuestro hermano Alex, usando esta carta que también venía de un corazón de un apóstol que vibraba, que vivía intensamente la venida del Señor, y obviamente que el deseo del apóstol Pablo era con urgencia que los incrédulos, especialmente su pueblo Israel, llegara a reconocer al Mesías, a Jesucristo, como su Salvador, como su Mesías. Entonces, ya nos dio la primera parte del capítulo 5, y quiero destacar algunos versículos que nos prepara para la siguiente parte y última del capítulo 5. Para eso vamos a orar y vamos a introducirnos en la carta. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabamos, Señor, porque hoy tú nos desafías a enfrentar, Señor, otra vez tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a estar dispuestos, Señor, a desarmar todo aquello que se levanta, Señor, en contra de tus propósitos, en contra de tu plan, Señor. Oramos que cada corazón en esta mañana, Señor, esté abierto, esté listo para hacerse una autoevaluación y también una autoconfrontación consigo mismo, conmigo mismo, Señor. Y de poder ver si realmente, primero, si estamos en la fe, y segundo, si estamos viviendo conforme a tus propósitos, si estamos realmente expectantes, Señor, esperando tu regreso, o si estamos viviendo una vida temporal, material, confusa, engañosa, Señor. Oramos que tú despiertes, Señor, a tu iglesia, no solamente a Yeroviá, sino a todas las iglesias, Señor, en el mundo entero. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Comencé hablando acerca de lo impresionante que era que el apóstol Pablo en solo 2 semanas pudiera dar tanta enseñanza acerca de la venida del Señor. Y esto, por supuesto, tenía como objetivo de desafiar a la iglesia a vivir una vida conforme a los propósitos de Dios. Porque si la iglesia está expectante a la venida de su Señor, obviamente que va a estar también expectante a todo lo que está haciendo, a su obrar, a su vida de motivación, a su vida de entrega al Señor, y dejar aquello que no contribuye a la eternidad, no contribuye a los intereses de Dios. Entonces, uno está preparándose para la venida del Señor de esa manera. Así como cuando quizás alguna vez tengas que recibir a alguien en tu casa, alguien importante, quizás alguien famoso, popular, no vas a recibirlo así nomás con la casa desordenada. O sea, esa expectativa de recibir a alguien importante va a ser en forma automática, espontánea, va a hacer que tu vida tenga orden, se empiece a ordenar, de modo que cuando llegue esa persona que estás expectante a su llegada, esté conforme, confortable, esté contenta, ¿cierto? Esa es la idea del apóstol Pablo al presentar esta carta y también este último capítulo. Quiero destacar algunos versículos del pasaje que dio nuestro hermano Alex para introducirnos en la segunda parte. Entonces aquí vemos el ejemplo y la amonestación del Señor Jesús en relación a su regreso. Hemos visto el ejemplo de Pablo y de los tesalonicenses, ¿verdad? Cuánta espera, cuánta expectativa acerca de la venida del Señor. Y también vemos el ejemplo y amonestación del Señor Jesús en relación a su regreso. Jesús criticó a los líderes religiosos de su tiempo porque no pudieron discernir las señales de los tiempos. En Mateo 16, versículo 1 al 3, es donde el Señor los confronta ante esa realidad de indiferencia, de ignorancia acerca de la venida del Señor. Y le dice, ustedes están errando, no disciernen las señales de los tiempos. Muchos cristianos hoy también merecerían una buena crítica y una buena reprensión de parte del Señor por su indiferencia y poco interés sobre su regreso. Deberíamos estar muy atentos nosotros, interesadísimos en estudiar las Escrituras, en poder saber cuáles son los tiempos y las ocasiones en que vendrá el Hijo de Dios. Pero lamentablemente muchos cristianos viven la vida como si fuera un mundano cualquiera. No están
no saben nada de lo que dice el profeta Daniel, no tienen idea del Apocalipsis, no tienen absolutamente ningún conocimiento acerca de la venida y cómo será la venida del Señor. Es ridículo estar enseñándole a alguien que tiene 5 años, 10 años en el Evangelio, enseñarle acerca del arrebatamiento. ¿Cuándo va a ser el rapto? ¿Qué cosas van a acontecer para que llegue el arrebatamiento? Entonces, uno que conoce al Señor Jesucristo y está expectante a su regreso, tiene que estar en conocimiento, tiene que tener entendimiento acerca de los planes, porque estos no son un misterio, fueron revelados. La palabra de Dios revela exactamente y con descripciones, y también en este capítulo 5 da descripciones interesantísimas de cómo será la venida del Señor, como ladrón en la noche, y varias descripciones más muy interesantes, pero esta tiene que ser la causa de una vida de consagración, de entrega. Y lamentablemente, ¿por qué no hay consagración? Porque ni siquiera los cristianos hoy en día están esperando, están expectantes a la venida del Señor, porque no tienen idea de cómo va a ser la venida del Señor. Hermanos, esto es motivo de reprensión. ¿Cómo usted va a estar sabiendo mucho más acerca de deportes? Va a saber mucho más de política, va a saber mucho más de cosas mundanas y seculares y no sabe cómo tienen que ser los tiempos y las ocasiones en que regresará su Salvador y Señor Jesucristo. Eso es motivo de reprensión. Entonces, necesitamos nosotros entender y conocer los planes del Señor en cuanto al regreso de su Hijo Jesucristo. Saber qué están aconteciendo en el Medio Oriente, en Israel, porque allí es donde se van a empezar a gestar los movimientos cuando se inicie las 70 semanas de Daniel. Cuando el reloj de Israel comienza a funcionar. Yo sé que son términos que para algunos de ustedes no tienen ningún sentido ni significado, porque no conocen, no saben de esto. ¿Por qué no saben? Porque no leen la Biblia. Es sencillo, no leen la Biblia. Entonces, estos son temas que tienen que priorizar nuestra entrega en el conocimiento y el estudio bíblico. Entonces, el ejemplo que nos da y la amonestación del Señor también para aquellos que no discernían, no entendían, no conocían las señales de los tiempos, y no es porque no está revelado, está revelado en su palabra. Entonces, basta de holgazanería, basta de pereza en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Hay que entregarse, hermanos. Como decía hermano Alex, ya suficiente tiempo ya a las series, a las películas. Dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Porque el tiempo se acerca. Y si se acerca, vos vas a ser sorprendido. Y eso es lo que el Señor te está diciendo en la palabra, en este capítulo. Para que no sean sorprendidos, porque ustedes son no de las tinieblas, son del día, son de la luz. Para que no venga esto como ladrón en la noche, de sorpresa te llegue y no seas sorprendido. El desafío al enfocarme en el regreso de Cristo es tan enfático en esta carta. Toda la carta a los tesalonicenses se enfoca en el regreso de Cristo. Y aquí en el capítulo 5 vuelve a hacerlo y toca otra vez el tema principal, la inminente venida del Señor. Y da descripciones, como les dije, muy interesantes. Pero lo hace con el énfasis de desafiarnos y exhortarnos a nosotros los cristianos, al pueblo de Dios, para estar preparados, de modo que no sea una sorpresa para nosotros, porque vendrá como ladrón en la noche. Ahora, nadie sabe la hora exacta en la que vendría un ladrón en nuestra casa, en su casa. Usted no sabe cuándo va a venir un ladrón. Pero algunos se están preparados por si acaso viniera un ladrón esta noche. Se están preparando como nosotros lo hicimos en la iglesia, ¿verdad? En esta semana comenzamos a alarmarnos y empezamos a tomar medidas de precaución y de seguridad por si acaso viniera un ladrón. Entonces, que les sea más difícil poder entrar. Algunos están preparados, pero muchos no. Vosotros, dice la palabra en el capítulo 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, vosotros no estáis en tinieblas como viven los demás, los del mundo. Somos hijos de luz e hijos del día. Ustedes están listos para el regreso de Jesús, está diciendo el Señor aquí. Y no serán sorprendidos. Estos son los que se vistieron con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso lo vemos en el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, el cristiano salvo no tiene que estar sorprendido. ¿Por qué? Porque él está velando, él está esperando, expectante. Entonces, pero si estamos en tinieblas, quizás atrapados en alguno de los pecados que Pablo advirtió anteriormente en esta carta, como en inmundicia moral, no viviendo una vida de santidad, de santificación, en la ignorancia, en la indiferencia, egocentrismo, entonces no vamos a estar listos y tenemos que prepararnos para el regreso de Jesús. ¿Cómo nos preparamos? Reconociendo primeramente que quizás no somos salvos. Autoevaluación, autoexaminación. Examínate si estás en la fe. Si no estás en la fe, entonces eso explica por qué no estás expectante y esperanzado y intensamente esperando la venida del Señor. Es probable que no seas salvo, pero eso es un asunto que vos y Dios tienen que resolver. Primeramente eso, si no soy salvo, tengo que reconocer que no soy salvo, necesito a Cristo como mi Salvador. Esto fue el énfasis del hermano Alex, rogando por aquellos que quizás no tengan la seguridad de salvación y no haya fruto en sus vidas. Es probable porque no sea cristiano, no sea salvo. Entonces es tiempo, ya el regreso del Señor es inminente. Cuando Él llega, ya no va a haber retroceso. El plan de Dios va a comenzar a ejecutarse en forma seguida, no va a detenerse. Hermanos, si no tenemos esa seguridad en nuestra iglesia de que sean salvos cristianos, entonces vamos a tener mucho dolor y tristeza cuando para ellos llegue de sorpresa la venida del Señor. Si no hay frutos en tu vida, debes autoexaminarte, como dice el apóstol Pablo, para ver si no estás en la fe. Luego, si estás seguro de tu salvación, amén por eso, pero debes examinar también tus caminos, porque puede ser que estás desenfocado en otras prioridades. Como decía hermano Alex, también tus prioridades te delatan. Todas las prioridades que vos estás enfatizando en esta vida terrenal te delatan de que no estás enfocado en las cosas de Dios, no estás esperando con ansias la venida de Cristo, por lo tanto, no estás viviendo una vida ordenada delante del Señor. Estás dejando los propósitos de Dios de lado, estás siendo indiferente a los planes y propósitos de Dios. Aquí nos encontramos con otra exhortación. Por tanto, no durmamos, dice el versículo 6, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos, como no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Nuestra condición espiritual nunca debe ser marcada por el sueño. Espiritualmente hablando, necesitamos estar activos y alertas. Velemos y seamos sobrios. No durmamos. Pablo aquí usó una palabra para dormir y es diferente a la que usó para referirse a la muerte en el capítulo 4, en el capítulo anterior, versículo 13, cuando habla acerca de los que duermen en Cristo Jesús, que serán también resucitados. Aquí está hablando con otro significado la palabra dormir. Aquí la palabra dormir es usada como metáfora para indicar indiferencia a las cosas espirituales de parte de los creyentes. A eso se refiere, no durmamos, no seamos indiferentes
a los propósitos de Dios, a las cosas espirituales, al regreso de Cristo, porque esto es inminente, va a suceder. Eso es lo que está, es el fuego que está transmitiendo el Espíritu Santo a través de Pablo. No durmamos, no estemos indiferentes, no le demos la espalda, no estemos ocupándonos y solamente concentrados en las cosas terrenales. Estemos mirando la venida del Señor y vivamos una vida en función a ese regreso de Cristo. Qué diferente sería nuestra vida, hermano, como cristianos, si tuviéramos ese énfasis y esa concentración de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seríamos realmente una iglesia modelo, como fue la iglesia de Tesalónica. Aquí nos encontramos con otra exhortación muy fuerte. Y esta palabra durmamos significa todo tipo de descuido o insensibilidad espiritual. Fíjense, interesante, cómo puede un cristiano redimido por la sangre de Cristo, habiendo sido salvo de la condenación eterna, después darle la espalda a su Señor y Salvador, viviendo una vida terrenal, material, egocéntrica, y siendo indiferente a las cosas de intereses de su Señor y Salvador. Qué traición, ¿verdad? Qué vergüenza. No durmamos como los demás, como los del mundo. Lo que está diciendo es que no debemos dormir como los demás, como los del mundo, porque eso no corresponde, porque eso no pertenece a los cristianos, a los hijos de Dios, a aquellos que fueron redimidos por la sangre y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Durmamos, hermanos, habla de ignorancia. Durmamos habla de insensibilidad. Durmamos habla de sin defensa, sin presentar, sin conocimiento de argumentos que avalen tu fe y tu confianza en el regreso de Cristo. Durmamos significa inactividad, habla de inactividad, de sin frutos. Eso implica la palabra dormir en este contexto. Quiero mencionar una analogía de Spurgeon, cuando en un sermón sobre este mismo texto, él tituló ese mensaje, "Despierta, despierta". Spurgeon mostró la locura y la tragedia del cristianismo que duerme, con tres imágenes perturbantes, tres imágenes muy perturbadoras. La primera, una ciudad. Una ciudad sufre bajo la peste, con un oficial que camina por las calles gritando, "Traigan a los muertos, traigan a los muertos". Al mismo tiempo, un doctor con la cura en su bolsillo estaba durmiendo. Es una imagen perturbadora que presentó Spurgeon justamente cuando hablaba acerca del dormir de los cristianos. Otra imagen, un barco. Un barco de pasajeros se tambaleaban bajo una tormenta y estaba a punto de estrellarse contra las rocas, trayendo una muerte casi segura para todos los cientos de pasajeros. Al mismo tiempo, el capitán estaba durmiendo. Es ridículo, ¿verdad? Es trágico, es perturbador. Otra imagen. Un prisionero en su celda está por ser conducido para ser ejecutado. Esto es estremecedor. Un prisionero en su celda estaba por ser conducido para ser ejecutado. Su corazón estaba aterrorizado ante la idea de colgar de su cuello, aterrorizado de la muerte y de lo que le esperaba después de ella. Al mismo tiempo, un hombre con una carta de indulto que le iba a dar la libertad a ese preso condenado, estaba sentado en otra habitación y ¿sabe qué estaba haciendo? Durmiendo. Mientras este hombre estaba siendo conducido a la horca para ser ejecutado. El hombre que tenía el indulto para darle la libertad a este preso estaba durmiendo. Hermanos, así es como presenta la palabra para aquellos cristianos que están durmiendo. En medio de una pandemia, en medio
de sucesos que nunca antes aconteció en la humanidad. Es terrible, es trágico que los cristianos en un tiempo como este, en medio de la desesperación del mundo que se pierde sin Cristo, en medio de tantos dolores y sufrimientos, pueden haber cristianos que están durmiendo, que están descansando como si nada esté aconteciendo afuera. Es trágico, es terrible. Luego dice en el versículo 11, terminando el pasaje anterior, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Edificar significa desarrollar. Hermanos, cuando tenemos nuestro primer interés en desarrollar a otros cristianos o guiar personas a Cristo y también después discipularlos, entonces desde ese momento Dios nos edificará a nosotros también. La idea que tiene el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo aquí, en todo este contexto del capítulo 5, es que la iglesia esté llena de participantes activos, no durmiendo, no espectadores pasivos. La mejor manera de crecer y madurar es discipulando a otros, es guiando a personas a Cristo Jesús y formarlos discipulándoles. El discipulado potencia tu vida espiritual. Fue un eslogan, un lema que tuvimos nosotros en una conferencia. El discipulado potencia tu vida espiritual. Hermanos, si en algo estamos fallando como iglesia, es en cuanto al discipulado. Seguimos en falencia en esta área. Seguimos trancándonos en este aspecto de nuestra vida. Sigo preguntándote, ¿quién es tu discípulo? ¿Tenés a alguien que te está siguiendo? ¿Tenés a alguien que está siendo formado por ti? Que te está observando, que está mirando tu vida como ejemplo para su vida, que le estás instruyendo en las palabras de Dios, en sus consejos. Te estás preocupando en ganar almas para Cristo y formarlos como tus discípulos. Aquí es donde hay potencia espiritual. Aquí es donde Dios comienza realmente, verdaderamente, a formarte a vos y a madurarte a vos. Cuando nosotros comenzamos a transmitirnos, a reproducirnos en otras vidas, en otras personas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto si estamos dormidos? ¿Cómo vamos a activar nuestras vidas espirituales si seguimos dormidos? Es tiempo de despertar. Pues el mensaje de Spurgeon decía, despierta, 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 cristiano. Hoy es el tiempo que tenemos que despertar, porque el mundo está gimiendo por la desesperación y la condenación. No saben lo que está aconteciendo y no saben menos lo que va a suceder. Vos y yo sabemos y conocemos el plan de Dios. Debería esto motivarnos y movernos mucho más en esta tarea. Es claro que en las iglesias primitivas el cuidado de las almas no era delegado en forma específica y definida para una sola persona, ni siquiera para los pastores ni personas maduras. Era un trabajo en el que cada creyente tenía una parte para hacer. Por eso dice, unos a otros, unos a otros. La edificación, hermano, no es y viene solamente de los pastores, de los líderes. Es unos a otros. Yo creo que en ese sentido nosotros como iglesia hemos crecido en esta área de ser unos a otros, de mostrarnos amor unos a otros, de edificándonos, animándonos unos a otros, y hacemos bien. Pero todavía falta cosas importantes en nuestra vida, como el discipulado. Ojalá pudiéramos llegar a un punto en nuestra historia como iglesia de decir, cada uno de los miembros de la iglesia Yeroviá tiene por lo menos un discípulo, un hijo espiritual a quien le está formando y discipulando. Ojalá podamos llegar a eso, que sea una meta. Propongámonos como cuerpo, desafiémonos a buscar discípulos, a ser discípulos. Y un discípulo
es potencial, aquel que está más cerca de vos, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, que no conoce a Cristo, él es un potencial discípulo tuyo. Un familiar puede ser un discípulo tuyo. Pero falta la iniciativa, falta el empuje, las garras, el empeño y vivir una vida de santidad, por supuesto, para tener que ser de ejemplo. Y yo creo que ese es un motivo por el cual muchos no quieren tener discípulos. Yo estoy muy agradecido a Dios por nuestros hermanos en Cristo de nuestra iglesia Yerovia, que permanecen en la fe bajo pruebas constantes por años en nuestra congregación, sin depender exclusivamente de sus pastores o sus líderes para mantenerse fiel a la fe. Y han madurado bajo esas presiones de pruebas difíciles, aferrados a la palabra del Señor, aferrados en la oración, aferrados en la persona de Jesucristo. Son personas a las que no visito regularmente, a menos que haya un asunto difícil y que me llamen. Pero yo confío en estas personas, en estos hermanos en Cristo que están siendo solventados, están siendo sustentados, fortalecidos por el Señor, porque han crecido, han madurado, han llegado a un punto de automotivación en su vida. Estas son vidas estables, crecientes, influyentes y que inspiran a otros, que son de ejemplo, por su siempre disposición a servir al Señor y ser de ayuda y bendición a los demás. Ellos han aprendido la clave de la madurez espiritual. Unos a otros, unos a otros. Ahora, vamos a entrar en el tema, ¿cómo el cristiano debe prepararse para la venida de Cristo, la venida de Cristo? Primero, sometiéndose a sus autoridades. Y aquí me va a tocar otra vez hablar acerca del liderazgo. Ya me tocó en el capítulo 1, en la defensa del liderazgo del apóstol Pablo, y por lo que pude percibir, Pablo nuevamente enfatiza principios sobre la importancia del valor del liderazgo en la iglesia. Y yo creo que, y creemos, ¿verdad? Porque la iglesia tesalónica era nueva, pero también estaba siendo llevado por ciertos maestros falsos que querían poner en cuestionamiento al apostolado de Pablo y otros de sus colaboradores. Entonces Pablo en el capítulo 1 tuvo que presentar defensa en forma personal, con evidencias acerca de su motivación, de su liderazgo, ¿verdad? De su trabajo en el Señor ahí en medio de ellos. Entonces aquí da otras descripciones e instrucciones sobre la importancia de que una iglesia valore y estime, respete, reconozca a sus líderes, a sus pastores. Entonces, ¿cómo preparamos nuestra iglesia? Yo creo que esto entra dentro del contexto del regreso de Cristo también. ¿Cómo una iglesia puede estar en condiciones y prepararse para la venida del Señor? En primer lugar, nos presenta el apóstol Pablo en el versículo 12, perdón. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Muy bien, aquí habla de la primera manera de cómo prepararnos para la venida del Señor es sometimiento, sometiéndonos a las autoridades establecidas por el Señor. Dios ha sido sabio, hermanos. Dios ha sido sabio en ponernos autoridades sobre nosotros, porque sabe cuán necesario es para nuestro carácter. Tenemos un carácter independiente, tenemos una naturaleza independiente, rebelde, y esa rebeldía siempre se levanta en contra de nuestras autoridades, los que están sobre nosotros en autoridad. Entonces, y si también tenemos una naturaleza indisciplinada. Entonces, lo que hace la autoridad establecida por Dios en nuestra vida como iglesia es el de ordenar nuestras vidas, el de someternos, el de trabajar en nuestro carácter, en nuestra humildad, o mejor dicho, en nuestro orgullo para que seamos humildes, ¿verdad? Y eso se consigue a través del sometimiento voluntario a las autoridades que Dios estableció sobre nosotros.
No estamos hablando de una autoridad arbitraria, tirana, totalitaria, no. Estamos hablando de una autoridad, la autoridad bíblica que presenta es la misma autoridad que daba el Señor Jesucristo. Él enseñó que un siervo de Dios, una autoridad, está llamada para servir a los demás, para ser de ejemplo a los demás, para amonestar, para dirigir en amor. Entonces, esto está lejos de pretender ser una autoridad dictatorial, autoritaria. Aunque lamentablemente sí, hay pastores y líderes de iglesias que toman ese concepto mundano, ¿verdad? Es un concepto de liderazgo mundano, pero no es bíblico. Someterse, hermanos, a las autoridades forma nuestro carácter para ser siervos. Si no aprendemos a someternos a las autoridades, no vamos a lograr someternos a Dios tampoco. Y mucho menos vamos a poder también nosotros alguna vez servir a Dios como líder. Porque para liderar yo primero tengo que aprender a ser liderado, a ser gobernado. Tengo que mostrar una actitud humilde en sometimiento para luego servir a Dios y servir a los demás. Dios te va a llevar a la humillación para luego llevarte a la exaltación. El Señor mismo pasó por esto. Pasó por sacrificio, crucifixión, muerte, resurrección, y Dios lo exaltó a lo sumo. Primero el sacrificio, después la exaltación. La humillación primero, luego la exaltación, la bendición de Dios. Si quieres ser un líder, alguna vez debes aprender a ser liderado. Si hemos de prepararnos para el regreso del Señor, hermanos, esta debe ser un área de dedicación en mi vida. El Señor debe encontrarme a mí en su regreso con un carácter humilde, sumiso. Qué hermoso va a ser para el Señor llegar a llamarnos, a buscarnos y encontrarnos con ese carácter, ¿verdad? Con un carácter ordenado, sumiso, obediente al Señor, a su palabra, y obediente y sumiso también a las autoridades que Él estableció sobre mi vida para formar mi carácter. Los cristianos deben reconocer a sus líderes. Y los líderes se describen aquí en tres maneras, de tres formas. No son tres grupos distintos, sino una clase de hombre que desempeña una función triple. Dice así, que reconozcáis a los que trabajan, primero, entre vosotros. Segundo, os presiden en el Señor. Y tercero, os amonestan. Primero, los que trabajan entre vosotros. Los líderes son reconocidos no por su título, ni por su personalidad, ni por su fama, ni por sus habilidades, sino por su servicio, porque tienen un corazón de servicio. Un título es bueno, pero solo si el título está reflejando el carácter humilde y de siervo de esa persona, cuando es respaldado por su vida y su servicio. Esto describe lo que la persona es realmente delante de Dios y del hombre. En el servicio, Dios nos enseña humildad. Y esto lo saben los que están en el ministerio. Siempre estamos expuestos a ser humillados, a reconocer, a confesar nuestro pecado, a veces nuestra terquedad, nuestro orgullo. El ministerio de Dios siempre está confrontando justamente ese carácter orgulloso que tenemos y de independencia que tenemos. Necesitamos someternos. Entonces, Dios, a través del trabajo de los siervos de Dios, en el ministerio de Dios, va a estar enfocándose en la formación del carácter del siervo. Los que trabajan entre vosotros. Os presiden en el Señor. Estos líderes son reconocidos por presidir también a la congregación en el sentido de dirigir y supervisar sus vidas, como un pastor sobre sus ovejas que está supervisando y cuidándoles. Esto describe un claro y legítimo orden de autoridad en estas personas que están trabajando y están presidiendo. Y os amonestan. Los líderes son reconocidos como los que amonestan a la congregación. Amonestar no es simplemente retar
no es gritar y llamar la atención a través del grito de un superior. No, no, no. Amonestar, hermanos, es llamar la atención o reprender gentilmente, advertirles acerca del peligro de seguir con una conducta así o del daño que puede causar si vuelve a cometer ese error, esa equivocación. Entonces, eso es lo que hace el líder, un siervo de Dios, uno que está sirviendo. Un comentarista bíblico llamado Morris sobre esta palabra explica, al mismo tiempo que su tono de amonestación es fraternal. Es como si un hermano mayor le estuviera enseñando. Amonestan e instruyen en las verdades bíblicas. Esto es lo que hacen los siervos de Dios. Muy bien, reconozcamos a los líderes que trabajan en medio nuestro, que presiden en el Señor y que nos amonestan. No solamente reconocer, sino conocerlos, tener tiempo con ellos, conocer la persona, sus deseos, sus vidas personales. Cuanto más conocemos a nuestros líderes que sirven en medio de nosotros, vamos a valorar mucho más su trabajo también. Entonces, no estoy hablando solamente de mí como pastor, pero en el futuro, hermanos, vamos a tener la oportunidad de ir recibiendo, si Dios permite, y no viene el Señor antes, vamos a ir recibiendo a más líderes que van a estar sirviendo entre nosotros. Entonces, como iglesia, necesitamos entender estos principios que manda el Señor. Y si el Señor está enfatizando este trato hacia sus siervos, los líderes espirituales de nuestra iglesia, es porque es importante, es valiosísimo, y especialmente si estamos considerando la venida del Señor, esta es una actitud correcta que agrada al Señor, puesto que es su voluntad. Y en esta función nosotros vamos a estar siendo formados también en nuestro carácter de humildad y de siervos futuros también. Entonces, conoce a tus líderes, conoce a tus líderes. Y después dice, versículo 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengáis en mucha estima. Entonces, primero, reconociendo a los que sirven. Segundo, estimando a los que sirven. Los cristianos deben tener mucha estima a sus líderes. ¿Por qué? Por causa de su obra, por la obra que están haciendo, por el trabajo que están haciendo para el Señor y para la iglesia. Ellos no merecen estima por su título, o por su habilidad, o por su personalidad, como dije recién, sino por su servicio hacia el pueblo de Dios. He notado con tristeza a muchos cristianos tener mucha estima, muchas veces por personalidades, o porque son extranjeros, o por su fama, o por su conocimiento, más que a los pastores de su iglesia local. Y eso es triste, hermanos. Saben, a través de los años en el ministerio he llegado a valorar de una manera muy especial a los hombres de Dios que trabajan y sirven por años en una iglesia local, con sus limitaciones, quizás con su falta de preparación en un seminario bíblico. Amo, hermano, amo muchísimo a estos hombres de Dios que están en el interior y que en medio de tanto sufrimiento y limitaciones ellos sirven y siguen adelante siendo fieles al Señor. ¿Cómo amo a estos hermanos? Y tenemos que reconocer a estos hermanos, conocerlos. El hermano, el pastor Flores, yo sé que para muchos él es tan especial, un hombre humilde, sincero, sencillo, sacrificado por el Señor y tantos otros hermanos que son muchas veces despreciados, menospreciados, y son más reconocidos aquellos que son del extranjero y que tienen más títulos y más conocimiento, personalidad, habilidad. Qué injusto es esto, ¿no? Muy injusto. Estimen, dice, con mucha estima, dice la palabra de Dios, a la iglesia en donde hay hombres de Dios que están sirviendo
y también mujeres de Dios, a los que sirven, les tengamos en mucha estima, reconocimiento, honra, porque ellos están ayudándonos a nosotros, a nuestros hijos, a crecer en un ambiente, en una iglesia, donde hay un fundamento firme para la vida de mi familia, de mis hijos. Hay que valorar esto con mucha estima. Quienes estiman a sus líderes, que trabajan, presiden, amonestan en la congregación, estos también estiman al Señor. Pablo menciona el trabajo y lo conecta justamente con estas dos palabras, estima y amor. Y la palabra estima lo potencializa aún más, y dice mucha estima. Y cuando encontramos este tipo de expresiones en la Biblia, tenemos que agregarle mucho más. Por eso que en español es difícil la traducción de esta frase, que es en griego, ¿verdad? Es superlativo, es una expresión superlativa. O sea que si vamos a acercarnos un poco más, podríamos decir que abunde su estima y que sobreabunde más. No es simplemente una estima, sino sobreabunde. ¿Por qué? Por causa de su obra, por causa de su servicio al Señor, porque son pocos, hermanos, los que están sirviendo al Señor con una entrega y consagración. Entonces, también por ese hecho el Señor quiere que los siervos de Dios sean en este sentido reconocidos, en cuanto a estima, en cuanto a respeto. Y ustedes saben que a la hora que el diablo se atreva a atacar a la iglesia, en una iglesia local, lo va a hacer siempre atacando al blanco, que son los líderes, son los siervos de Dios, son los primeros expuestos a ataques, a cuestionamientos, como lo estaba diciendo Pablo en el capítulo 1, tuvo que defenderse, porque estaban siendo injustos en los ataques contra ellos. Entonces, por ese hecho, yo creo que también el Señor está mandando de una manera muy específica y muy descriptiva de cómo tiene que ser el trato hacia los siervos, hacia los líderes. Tiene que haber mucha estima, una expresión superlativa, abundantemente. Otra vez doy gracias al Señor, lo dije la otra vez cuando desarrollé el capítulo 1, yo doy gracias al Señor por la manera en que me estima nuestra iglesia Yeroviá. Estoy siempre agradecido al Señor por sus vidas, por cómo me manifiestan su amor, pero vendrán otros después que van a necesitar esa estima, ese reconocimiento, ese respeto. Yo recuerdo hace años atrás, cuando algunos de los diáconos me decían, pastor, habla vos con las personas porque a nosotros no nos hacen caso, a nosotros no nos escuchan. A vos sí te van a escuchar. Yo pensé, pero ¿por qué? Si son diáconos, son también oficiales reconocidos, apartados por la iglesia para el ministerio, para servir y trabajar entre nosotros. Por lo tanto, ellos también merecen mucha estima. Un grado honroso, dice la primera carta a Timoteo, que tienen los diáconos. Entonces, los diáconos tienen que ser estimados también. Son líderes que trabajan en medio de nosotros, que también tienen la posibilidad y la autoridad moral para, a menos que no lo tenga, ¿verdad? Pero si tiene autoridad moral y está en sus funciones como diácono, tiene la autoridad para amonestar también, para llamar la atención a otros hermanos. Por lo tanto, los hermanos debemos respetarlos y debemos tenerles en mucha estima y amor. Es interesante que estas dos cosas conecta el apóstol Pablo, el trabajo, la estima y amor que estos siervos deben recibir de aquellos a quienes sirven. Y esto nos da dos sugerencias. La primera, que el cargo de líder o pastor o diácono es uno que demanda trabajo y servicio. No hay lugar para perezosos en el ministerio. No hay lugar para la pereza en el ministerio. Y otra sugerencia que da es que si la congregación, los miembros de la iglesia, notaran, vieran, conocieran el trabajo de amor de sus líderes, principalmente de los que se esfuerzan por enseñar la sana doctrina,
doctrina, por nutrir a la iglesia, alimentarlos y dirigirlos y guiarlos al cuerpo de Cristo, a la voluntad de Dios. Estos, los miembros de esta iglesia, reconociendo este trabajo, este esfuerzo, van a valorar y estimar mucho más, porque van a entender que ellos están trabajando para fortalecer nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos y las próximas generaciones. ¿Amén? Muy bien, mucha estima, una expresión superlativa. Tal es la importancia de este mandato, hermanos, que si un cristiano no puede sentir estima y amor por sus pastores, por sus líderes, debería o ponerse de rodillas y pedir perdón al Señor, o cambiarse de iglesia. Y que pueda encontrar en nuestra iglesia a un pastor al cual pueda realmente estimar y amar y respetarlo, reconocerle. Entonces, tal es la importancia. Y luego, el versículo 13 termina, tened paz entre vosotros. Es interesante que incluye esta frase justo en la parte donde habla acerca del respeto y la estima a los pastores, a los líderes, introduce que haya paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Con esta orden, Pablo dijo que los cristianos simplemente deberían dejar sus riñas y discusiones. Este es un gran camino también hacia la estima y el amor a los pastores y a los líderes en la iglesia. Cuando no hay esta estima hacia los líderes, hermanos, no habrá paz en el corazón y las otras relaciones también se verán estorbadas. No habrá crecimiento y armonía en la unidad de la iglesia si hay este problema, esta riña, esta amargura o rencor o sentimiento negativo hacia los líderes, hacia los pastores. Un cuerpo así no puede estar preparado para la venida del Señor. ¿Pensás que una iglesia en estas condiciones, con rebeldía, con riñas entre ellos, con los líderes, está en condiciones para recibir al Señor? No. Van a estar abocados en cualquier otras cosas carnales y no van a estar expectantes a la venida del Señor. Entonces luchemos contra sentimientos negativos, porque es ahí donde el diablo gesta su odio, su rabia, su amargura contra Dios y contra la iglesia. Y él sabe cuando daña a una iglesia, cuando hiere a una iglesia, cuando divide a una iglesia, él provoca una gran herida y un gran dolor en el corazón de Dios. Y una de las formas más efectivas del diablo a través de la historia de la iglesia ha sido un levantamiento en contra de los líderes, de los pastores, y que han provocado divisiones a la iglesia. Eso es un tema muy sensible, muy importante, que tenemos que atender. Muy bien, vamos a dejar ahí lo que ya es suficiente y vamos a continuar el próximo domingo hablando acerca de otros principios básicos muy importantes que nos llevarán como iglesia a estar preparados para la venida del Señor. Vamos a orar.